Soy Rosa Gisbert Sánchez, militante de la OAD de Orihuela, Alicante, y mi testimonio va a ir en torno al acercamiento que he tenido sobre la vida y obra de Guillermo Rovirosa, y lo voy a hacer en base a 3 experiencias. La primera de ellas fue, tuve la suerte de formar parte de un equipo junto a Juan Cantero. Juan Cantero conocía a Guillermo Rovirosa, conocía su vida y su obra, y nos la fue transmitiendo en cada momento de la formación, en la que iba imbuyéndonos de esa espiritualidad, de esa mística que él nos hablaba, de esa manera de ser cristiano todos los días y en toda circunstancia. Os comentaré 3 sentidos que él le daba, que él encontró en la vida de Rovirosa y que nos remarcó mucho. En primer lugar, su experiencia de eclesialidad. Nos hablaba de esa donación que hizo a la Iglesia, tomando el recado de parte del episcopado de poner en marcha la OAC, pero también de esa obediencia y fidelidad a que cuando renunció de su situación, le hicieron renunciar de esa situación, pues él echó un paso atrás. Y eso lo hacía al hilo de muchas vivencias que a veces en la parroquia no eran de mucho valor comunitario y que ponía en tela de juicio esa manera de eclesialidad que nosotros queríamos vivir. Y nos decía, si alguna vez tenéis que elegir entre la Iglesia o la OAC, elegir siempre la Iglesia, porque la OAC solo será una mediación. La otra experiencia significativa tenía que ver con el dolor. La experiencia de dolor de perder a su mujer, como tuvo Guillermo Rovirosa, o la de dejarle sin movilidad después del accidente, nos la recordaba bastante continuamente. La experiencia de los equipos de dolor, mientras fue en la teoría quizás la vivimos así como alejada, como una vivencia interesante, cristiana por supuesto, pero llegó el momento de despedir a nuestro amigo Jaime Huesca y el acompañamiento que hizo de su final, de sus días a Jaime, fue un testimonio claro de cómo se tiene que revisar nuestra vida al orden de cómo va la vida de los demás. Gracias a Dios tuvimos la experiencia de poder despedirlo a él y en los 8 meses que duró su despedida, su estado de coma, junto con la familia, pudimos acompañar su paso a la casa del Padre. O sea, fue una experiencia de equipo de dolor muy significativa. Y por último, sobre la misma vida de equipo, Juan nos recordaba continuamente eso que él decía, la mística oasista, y que era de esas palabras difíciles hasta que ves que se trata ni más ni menos que de esa espiritualidad hecha vida que acompaña a la persona todas esas horas de compromiso y de presencia ante el Padre y ante los hermanos. La siguiente riqueza en mi experiencia con esa vivencia sobre la vida y obra de Rovirosa tuvo lugar cuando tuve la suerte en el año 2000 de formar parte de la comisión permanente como responsable de formación. Era la primera comisión general en la que yo formaba parte, nunca había conocido esa experiencia, era octubre y tuvimos la osadía, o se tuvo la osadía y la valentía, creo que también el valor, de poner en la mesa de la comisión general el debate acerca de poner en marcha la causa de canonización de Rovirosa. Esa idea que parece como más asentada en la vida de la OAC sonaba un poco a poner varias cosas que había que superar. Una de ellas, por supuesto, ya habían pasado 37 años de la muerte de Rovirosa, los militantes consideraban que su santidad, su valor como persona santa se presuponía y no hacía falta ese valor que le diera la definición que la Iglesia iba a darle. Sin embargo, ahí estuvo toda la comisión permanente, aún mano con mano, y al frente a nuestro conciliario Alfonso Gil,
para recordarnos que el sentido de la santidad en Guillermo Rovirosa tenía que ver con presentar un modelo a la Iglesia de laico, adulto, comprometido con el mundo del trabajo. Más tarde tuve también el gozo de asistir a la visita a la diócesis de Barcelona, y fue precisamente junto con nuestro conciliario, y él aprovechó el viaje para visitar a algunos antiguos conocidos y familiares de Rovirosa. Así estuvimos en su casa natal, dialogando con su sobrina, con algunos obispos eméritos que lo habían conocido y reconocían el valor de esa fortaleza, de su vida, de su obra y de su entusiasmo por el mundo del trabajo. Y para terminar os diría que justo días antes o días previos de la realización de la 11ª Asamblea General, ya por julio, se abrió la causa de canonización. Me llamó la atención la solemnidad del acto, y dentro de esa pomposidad que la Iglesia guarda para los actos de apertura de una causa de canonización, lo más significativo fue la vivencia de la biografía tan amplia con ese relato de virtudes y de valores que tenía la vida de Guillermo Rovirosa, y también el entusiasmo que puso Rouco Varela para presentar a Guillermo. Hablaba de él, lo había conocido en el tiempo del seminario, como muchos de los sacerdotes mayores que luego conocimos. Hablaba de él, de su entusiasmo por esa evangelización al mundo obrero y por sus valores de santidad que se presuponían. Y me tocó volver a la diócesis. Al volver a la diócesis recogí el testigo de Juan Cantero y asumí la responsabilidad de dinamizar su causa de canonización aquí en la diócesis. Me encontré con varios retos. Una, el gran desconocimiento que desde la iniciación muchos militantes habíamos tenido sobre la vida y obra de Guillermo Rovirosa, pero también de otros militantes. Otro de los grandes retos es la gran riqueza de su pensamiento, totalmente actualizado, se podía recuperar para entusiasmar el momento que estábamos viviendo en la actualidad. Y también otro de los grandes retos que se presentaban era reconocer ese valor de santidad y reconocer ese proceso como necesario para toda la Iglesia. Por eso me puse manos a la obra, recuperando, por ejemplo, sencillos textos que cada 27 de cada mes hago llegar a todos los militantes, a gente cercana, a antiguos militantes, que son una manera de vincularlos a lo que es la vida de la OA y el recorrido que tuvo. Poner en valor sus virtudes es poner en valor las virtudes y los valores de muchos militantes que han pasado por la vida de la OA, haciéndola crecer y manteniéndola hasta hoy. Y por otra parte estaba también dinamizar su causa. No solo se trata de contar con él para reconocer esos valores que sus escritos y su vida transmiten, sino también para reconocer su valor como persona santa a la que se le puede encomendar y hacer una oración en petición de cualquier pequeña situación que se puede estar viviendo, tanto de dolor, de tristeza, de enfermedad, como ahora de gozo y alegría, lo que supone nuestro 75 aniversario de vida de un movimiento que él nos llamó a mantener, a cuidar, a animar y a dinamizar. Por todo ello, doy gracias por esa vida que reconozco me fue dada y regalada a través de los militantes de la OA y de la Iglesia.